Hola, 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 Naulén. hola. ¿No te escuchó? ¿No me escuchó? Sí, 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 sí. Ay, qué pelotuda. ¿Cómo estamos? Bien, amiga, acá estamos. Un día largo, pero bueno, no importa. ¿Vos cómo estás? Uh, amiga, un día largo, pero bueno. Pero no importa. Pero como ¿Quién nos manda? ¿Quién nos manda, no? Podríamos ser más ratas y no hablar con nadie y ya. no, y además podríamos vivir de otra manera. Yo a veces lo veo. Lo veo, lo veo, pero no lo quiero. Ajá. Y pasa por la puerta de mi casa la posibilidad, ¿eh? Así la veo pasar todos los días. Y yo digo, no, Todos los días es una opción dejar la carrera y exacto. dedicarse a vender droga. Pero, pero, pero. Una es intensa y quiere vivir la vida como si fuera el último, así que hay que seguir, por más que me esté quedando pelada. Mm, No, igual, estas mm. entradas siempre las tuve, pero yo me miro y digo, tendré más entradas que antes, ¿viste? Me empiezo a perseguir. Y Digo, porque, bueno, amiga, estás estresada, sí. son 2 meses nada más que tengo que soportar. Soy Vos forro. pensás, vos pensás, amiga, que estamos en la misma. O sea que podemos charlar de esto si querés muchísimo, porque son 2 meses, es fin de año, significa cierre de materias, significa Pérdida de pelo, presentaciones, significa viajes, significa todo significa. fiestas. Cosas lindas, cosas feas, pero eh, es una locurita. Sí. Bueno, Yo no, bueno, ¿querés que pongamos un poco en contexto? dale, Bueno, este es estos capuchentos. Ah, se bienvenido. olvidaba de qué contexto tenía que dar. Estos capuchentas. Esto es el capítulo o episodio 10. Más Ya o perdí la menos, ¿no? cuenta. Ya perdí la cuenta mal. Yo también. Y la semana pasada, el miércoles, fue la marcha por Contra el corregime pelo. si me equivoco. Claro, en rechazo al veto Casella. Ah, Al veto universitario, al veto al, universitario. al recorte de la salud pública, a los discapacitados, digamos. Estuvo. ¿Era todo eso? ¿No era solamente a la educación? Ah, No, yo me no, perdí. no. ¿Sabes qué? Escuché el congreso, pero Se unificaron las luchas. Obviamente que lo principal. No, no, no. yo había entendido que era universitario, pero que acompañaban. Me parece Por- que. Porque discapacitados ya fue, lo de discapacitados fue antes, me parece. Sí, tenés Discapacitados razón. rechazaron el veto, Sí, igualmente lo subieron, no sé, algo así pasó. sí, 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 sí. Tenés razón. Se unificaron las luchas. Fueron todos, fueron los jubilados, fueron todos. Estuvo buenísimo. Yo la viví, bueno, ahora va a venir una compa de acá de Bari, que nos va a contar un poco cómo estuvo acá en Bari y nos va a explicar un poco. Pero vos la viviste allá en La Plata, yo la viví acá en Bolsón. Y bueno, seguramente Buenos Aires fue mucho más Fue re masivo. movilizante. En Bolsón no fue muy masivo, pero... O sea, igual nunca había ido a una marcha en Bolsón, así que no sé cuánta gente va a las marchas usualmente. Pero igual estuvo lindo. Estuvo lindo. Siempre los espacios de encuentro de militancia entre docentes, no docentes y el cuerpo estudiantil es interesante. Pero nada, eso. A mí lo que me gusta de las marchas de Buenos Aires es que son performáticas. Se aprovecha para darlo todo Todo. y decirlo Sí, todo. sí. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Vamos a invitarla a Ailu para que, para que nos cuente Nos un cuenta un poquito. poquito. ¿Querés darle un Ella, poquito de refresh? Eso. ella es antropóloga, bueno, ya se está por recibir en la Universidad de Río Negro, ahí en Bariloche, y bueno, es activista sobre todo de la comunidad mapuche, como que todo su trasfondo
no sé si ahora su tesis va a tratar de eso, pero siempre está involucrada con toda la temática esta ahí viene, ahí nos Ahí cuenta. viene, ahí viene, nos explica, nos cuenta. ¡Ay! Buenas. Oli. Ah, me gusta porque tenés que fingir demencia con nosotros, como si no nos hubiéramos hablado. Ya los veo hace un montón. Ay, bueno, eso es verdad. Dios mío. Bueno, Ailu, vamos a ir al grano, contanos quién sos y bueno, el tema es el veto contra, digamos, contra la universidad pública, ¿no? Lo que veníamos dando ahí un margen de pie con Sí, Meulén. un poco, lo poco que sabemos nosotros. Ah, Ok, bueno, mi nombre es Ailén, soy estudiante de antropología. Entre otras tantas cosas que hago, me gusta mucho leer. Zoe me invitó a hablar sobre el veto de la ley de financiamiento universitario y la verdad es que yo sinceramente estaba esperando el momento de que me inviten a este programa porque estoy viéndolo desde el primer día. Fue tipo, sí, amiga, de lo que sea voy a. Me encanta. ¡Vamos! Entonces, me quedé ayer hasta las 3 de la mañana, tipo, averiguando por internet un montón de cosas que podía llegar a decir acá. Y me parecía interesante ver cómo esta forma de que se fue moviendo el discurso alrededor del debate de la ley de financiamiento universitario desde el 2023 hasta la actualidad. Así que bueno, Ok, si quieren arranco. Arrancá. arranca, arranca, arranca. ¡Qué maravilla! Bien, vamos a hablar del contexto. En Sí, 2023 gana las elecciones por balotaje Javier Milei. En diciembre, el 10 de diciembre asume. Y bueno, también en diciembre eh, se decide prorrogar el presupuesto universitario que se había formulado en 2022. Se prorroga también para el año lectivo del 2024. ¿Por qué preocupa esto? Porque también, además de que hubo un periodo de inflación durante el 2023, lo que sucede es que posterior a la asunción de Javier Milei hay como un periodo de estanflación. Esto quiere decir que hay una devaluación de la moneda y un aumento de los precios, de los presos, de los precios. también. También. Pasa a ser así, en comparación con los años anteriores, el presupuesto universitario más bajo desde 1997, el que tenemos actualmente. Ok, Más contexto sobre el momento en el que asumió Javier Milei. El 20 de diciembre de 2023 saca un decreto de necesidad y urgencia, el decreto 70/2023, que entró en vigencia el 29 de diciembre del mismo año. Y este decreto lo que dice es que propone una desregulación económica, desregulación de los contratos de alquileres, entre las cosas importantes que me parece mencionar, que antes había una ley que establecía que el periodo de quedarse residiendo en un alquiler era de 3 años, bueno, eso se desregula. ok, Eh, y bueno, por ejemplo, en condiciones laborales se pasa a pensar en un seguro de vida como posibilidad en lugar de una obra social. Eh, y después, el 27 de diciembre, se presenta el proyecto de ley bases con un sinfín de un montón de desregulaciones que fue aprobado en junio del 2024. Y entre tantas cosas, le daba al presidente las facultades delegadas. Esto quiere decir que el poder ejecutivo, o sea, el presidente, puede ejercer facultades legislativas que pertenecen al Congreso. Es decir, que no es necesario que la mayoría de las decisiones pasen por el Congreso. claro. Y bueno, para no caer en Ay, pánico con toda esta situación, ya es re favorable el contexto, sí, tipo, sí, sí, sí. no sé, 17 días y ya era una bosta. Sí, sí, ¡Basta! sí, sí. Sí, ¡Basta! sí, Déjame repasaste respirar, por lo menos, déjame terminar el año. Claro, repasaste hijo de puta. el DNU y la ley bases y fue recuerdos de lo terrible que fue el inicio de este gobierno. Horrible, horrible. Me acuerdo Eh, y cuando bueno, ganó, perdón, cuando sí, ganó sí, mandale, Milei, mandale. cuando ganó Milei había un viento tan fuerte y feo que yo Las salí a fuerzas del buscar, cielo. sí, sí, yo salí a buscar leña y dije, ay, qué feo, va a ganar. Y después ganó, qué triste, Horrible, señor. Fue horrible. horrible, fue No, re horrible. feo.
Sí, fue horrible. Fue horrible Bueno, cuando asumió, fue horrible cuando salió con el DNU, que fue terrible. Y la ley de bases, que la peleamos los que estamos en las calles, pero que igual se aprobó. Que lo que decía el Congreso, de medio sacarse el laburo de encima, porque fue básicamente eso, tipo, ¿sabes qué? No, nos sacamos el laburo de encima que decía todo el presidente. Ah, Sí, claro, totalmente. Pero bueno, como dato color, lo que quería decir es que la última vez que se fueron dados las facultades delegadas fue durante el gobierno de Alberto Fernández en el 2021 para tomar como medidas o acciones en relación a los aumentos de los casos de COVID-19. ok, Eh, pero bueno, algo que quería agregar de esto es que me acuerdo que cuando se votó la ley Bases, que fue en junio del 2024, creo que primero había salido rechazada o algo así, volvió a comisiones, no sé, se empezó. Yo la verdad es que traté de pasarlo por el costado, pero ya me parecía muy tremendo de que eso se tenga que estar votando. Era como, sí, no puede ser, tantas leyes se votaron antes para que se venga a votar una mega ley y digan, bueno, listo, chao, adiós, todas estas. Pero me acuerdo que había como un empate en revisar varios artículos y quien desempató fue Victoria Villarroel en ese ah, momento. ¿por qué no nos Horrible. sorprende? Yo ahí dije, listo. O sea, a mí me pareció tan desfavorecedor el contexto de que tengamos tanta gente en el Congreso y que tenga que desempatar Villarroel. Pero bueno, Tal cual. bueno, seguimos. Con este contexto desfavorable, pasamos al presupuesto de en qué invierten las universidades o en qué se invierte el presupuesto educativo. Ok, Primero vamos a hablar del salario docente. Un cargo mínimo que son 10 horas semanales es equivalente en bruto a 318.467,31 en pesos argentinos. Y el sueldo neto son aproximadamente 240.000 pesos, aproximadamente. 10 horas. Parte del presupuesto, 10 horas. O Claro. sea, para poder sobrevivir y llegar a fin de mes tenés que tomar varios cargos docentes, porque con 241.000 no sobrevive una persona ni en pedo. O sea, en No. alquiler, por lo menos acá en la zona donde vivimos, se te va. No, no Sí, llegaste sí. a cubrir un tercio del alquiler. Eh, bueno, después, parte del presupuesto que invierte el Estado en educación superior, el 8,2% está destinado a becas Progresar, que son becas que están para el acompañamiento y finalización de estudios superiores y universitarios. Y se estima que del presupuesto destinado a universidades, esto es como un dato general, después hablo de un poco de la Uni de Río Negro, solo el 0,6% es destinado al desarrollo de infraestructura. Ok, nada. Y bueno, Haz, sí, o sea, Así están los todo edificios de las esto es sueldo universidades. docente. tal cual. Sí. Claro, tipo, y en los mejores casos, poner la Uni de Río Negro es relativamente nueva y creo que por eso el edificio está en tan buen estado. Claro. Pero bueno, las que tienen más años, No, el la propio edificio, facultad nuestra de arte se cae a pedazos. Es hermoso el edificio, pero se cae a pedazos. ¿Viste? Y y somos también por la cantidad de gente que circula. eso, Claro. muchísimo, somos muchísimo. Y la humedad, o sea, el sur es seco. Entonces, los edificios no se arruinan tanto, excepto que venga un viento y te vuela, te vuela el techo, pero eh, Sí, acá, o un terremoto. bueno, acá también hay temporales igual. Pero bueno, la humedad te destruye todo. Sí, es medio fuerte que sea el 0,6% nomás destinado a infraestructura, entendiendo que es un montón. Sí, Mantener el espacio bueno, donde tenemos que ir, sin el espacio físico no hay tal universidad. y bueno, ahí da cuenta que gran parte del presupuesto universitario no solamente está destinado a becas, que bueno, es un porcentaje muy chiquito, sino que también se sostiene la universidad gracias a los sueldos docentes y no docentes. em, Entre otras cosas, obviamente, pero ese es el gran porcentaje a lo que se destina. Y bueno, finalmente la ley del 2025 prevé que la inflación va a ser del próximo año el 28,2%, mientras que el presupuesto prevé el aumento del 26,9%, o sea, no llega a cubrir el total de la inflación prevista. Ok. Bien, vamos a pasar con el 2024. Ah, El Espera, contexto del año pasado. sí. Yo estoy siguiendo tu ¿Cómo? documento, ¿eh? ¿Qué El ibas año a decir, pasado. Zoe?
No, no, que estos fueron, digamos, los primeros meses, los últimos meses del 2023. Todavía no entramos al 2024, va a ser peor. O sea, para el contexto 2023, algunos detalles de a qué se destina el presupuesto universitario y ahora vamos a arrancar con el 2024. Yo no les digo la angustia con la que me estaba yendo a dormir anoche, pero bueno, dije, bueno, ya hay que seguir. Sí. Eh, Bien, el año pasado el eje de la discusión sobre el presupuesto universitario fue auditar las universidades para luego actualizar el presupuesto. Y en ese contexto se encontraba en la arena de disputa para qué se gastaba la plata en las universidades. Y para sorpresa de todos, las universidades nacionales se auditan por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. Y bueno, en estas auditorías también se realiza una auditoría interna propia de las universidades, independientemente de la que se realiza con la AGN. Y bueno, esto es para generar transparencia en el uso de los bienes y los recursos. La Auditoría General de la Nación también audita organismos como AFIP, ANSES, la Contaduría General de la Nación, etc. Y los organismos que son auditados son seleccionados por la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que está compuesta por diputados y senadores. Y luego el Congreso, que si bien no elige específicamente el órgano del Congreso a quienes audita, sí aprueba esa selección. Ok, Eh, bueno, entre ese momento se empezaron a ver que habían algunos como informes que no estaban disponibles o no sé muy bien, dependiendo de las diferentes instituciones. O sea, como que se estaba pidiendo esa auditoría en general para todas las instituciones cuando hay una selección previa. Entre todo eso, lo que se discutía resolver era, bueno, quién audita, quiénes se auditan, cómo se hace, si se hacen informes, si no se hacen informes, en todo. No, pero bueno, en general no hubo un aumento del presupuesto universitario en total. Lo que sí claro. hubo fue una actualización del presupuesto destinado a gastos de mantenimiento, ni siquiera a infraestructura, solamente de mantenimientos de servicio, que se traduce aproximadamente al 3% del presupuesto total de una universidad. O sea, nada. Y bueno, frente a todo este contexto, el 23 de abril del 2024 se realiza una marcha federal universitaria y la última marcha federal universitaria había sido, si no me equivoco, en octubre del 2018. Eh, Frente a este contexto de crisis que no se resolvía el presupuesto universitario, varias universidades comienzan a negociar por su parte para el sostenimiento de su funcionamiento en particular. Me acuerdo que en un momento se habló como de la UBA, de la UNTO, que estaban haciendo como convenios por fuera. Eh, y ahí también se fragmentó un poco la lucha de las universidades en ese contexto. Em, Como dato de color, me acordaba a medida que decía esto, que el 23 de abril del año pasado hubo un eclipse solar. Estuvo re heavy, yo me acuerdo que me re insolé. Así que, En abril fue. nada, ustedes sí, sí, estuvo tremendo. Ustedes si quieren vayan interrumpiéndome, ¿eh? No, Sí, no. sí. Estamos Eh, con la información, estamos recibiendo información. Están absorbiendo. Sí, sí, sí. Bien, el año pasado se aprobó una ley de financiamiento universitario en octubre y luego fue vetada. Fue llevada a sesión nuevamente y el veto fue sostenido por la Cámara de Diputados el 9 de octubre y el 10 hubo una marcha federal nuevamente. Esta ley declaraba la emergencia del presupuesto y también proponía una modificación de la distribución del presupuesto contemplando los números de estudiantes, los tipos de carreras, la cantidad de egresados, áreas de vacancia y Sí, actividades de investigación y de extensión. Al mismo tiempo, proponía respecto a los salarios docentes una recomposición de los salarios de docentes y no docentes de forma mensual acorde a la inflación informada por el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, porque desde el 2023 eh, el poder de compra cayó en un 9,2%. Finaliza el 2024. ah, Afortunadamente sobrevivimos. qué alivio. Fue como vivirlo de vuelta. Qué, qué año tan raro. Qué Espantoso. mierda. Eh, fue como, fue como volver a vivir en cuarentena en 2024, no sé, o sea, yo sentí el mismo nivel de estrés. Sí, sí. Bueno, como este año. Empecé con bruxismo.
Y no sabía que lo tenía. Qué horror. Bueno, continuamos. Año 2025. El Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, junto con otros organismos, presentan un nuevo proyecto de ley de financiamiento de educación universitaria. El objetivo es la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades a lo largo del Estado argentino. Ok, Esto fue presentado, entiendo que a mitad de año, o no estoy sí, sí. segura muy bien en qué fecha, porque no lo encontré. Pero Ok, lo que sí, lo que fue el primer cuatrimestre del 2025, tuvimos paros casi todas las semanas. O sea, yo me acuerdo que sí, una materia teníamos paro, no había nadie, con suerte estaba el portero que nos iba a abrir. Em, y bueno, prioridad del destino de este financiamiento es el ingreso, la permanencia y terminalidad del estudiantado, el aumento de los salarios para docentes y no docentes con una recomposición salarial y paritarias cada 3 meses, el incremento de inversión en tecnología digital para la enseñanza y capacitaciones, la ampliación de la oferta de carreras, la promoción y mejora de la extensión universitaria, el vínculo entre la universidad y la comunidad, el desarrollo en investigación en las universidades con carreras estratégicas con fondo anual, mantenimiento en infraestructura y equipamiento, promoción de la internacionalización inclusiva de la enseñanza, la investigación y la extensión, asegurar programas de bienestar estudiantil destinados a garantizar la educación superior gratuita con el incremento de becas universitarias e incrementar anualmente las becas estratégicas de estudio universitario y pregrado. Y se cita en el proyecto que respecto a la Ley de Educación Superior número 24.521, el Estado Nacional es responsable de proveer financiamiento, la supervisión y la fiscalización de las universidades nacionales. Por eso, en cada ley anual de presupuesto se establece el monto necesario para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de universidades nacionales. Esta ley fue aprobada en septiembre. Y para mí ok. fue como un momento que dijimos, vamos, loco, sigue funcionando en el Congreso. Sí, sí, sí. Se va a llegar a algo. Nuestros profesores van a cobrar bien. Sí, Va a haber papel qué higiénico en los bueno. baños de la Hay universidad. esperanza después de todo. No, pero después no pasó No eso. nos van a cortar la luz. ¿Qué? Pero bueno, esa felicidad duró tan poco Sí, que bueno, fue vetada el 10 de septiembre y la marcha se realizó el 17 de septiembre, otra marcha federal universitaria, el 17 de septiembre, que fue el Día del Profesor, y el día en el que se trataba el veto en la Cámara de Diputados. Que finalmente el veto fue rechazado, por lo tanto la ley entra en revisión de nuevo, sus sí. artículos, y nada, después si es aprobada nuevamente no puede ser vetada de nuevo. Ok. Y bueno, ya sabemos lo que puede pasar, porque en varias ocasiones se han vetado cosas en el Congreso y después del veto casualmente esas leyes no salen desde que está gobernando Milei. No. Ah. Pero bueno, ¿cuál es el discurso que se encuentra? ¿Cómo decís eso? ¿Cómo ¿Cómo se vas te a decir? ocurre contar Sí, así? nunca pasó eso. No, no. En estos dos ¿De qué me años, estás hablando? leyes que se vetaron y volvieron a pasar por Congreso, o misteriosamente candidatos que estaban muy dispuestos en un lado se dieron vuelta, eso no pasa. En Eso, ese, eso es terrible, loco. Eso yo no lo podía Lustó creer. no es nuestro... No, no puede ser. Bueno, en realidad sí lo podés creer. Hay muchos periodistas que son panqueques y se dan vuelta, ¿no? Pero vos decís, dale, dale. Y los radicales. Bueno, y los radicales. Pero los radicales ya sabemos lo que van a hacer. Bueno, Pero es tipo, ¿para qué nos hacen ir a votar? O sea, Claro, sí, bueno, sí. vamos, arena de lucha. ¿Qué discurso impone este gobierno en la arena de lucha? El equilibrio fiscal. ¿Qué es el equilibrio fiscal? Es una situación financiera, por lo tanto puede ser fluctuante, Ok. donde los gastos del gobierno son proporcionales a sus ingresos. Cuando hay desequilibrio fiscal, se tiende a recurrir a la deuda, la emisión de dinero o el aumento de los impuestos. Y esto afecta en el sentido de que puede tender a un aumento de la deuda pública, la inflación, la caída del consumo. Si es recurrente, puede generar crisis económicas. Y bueno, la solución a esto tiende a ser el ingreso a través de los impuestos a la inversión, la reducción del gasto público y la promoción del desarrollo económico.
Los recortes para sostener el equilibrio fiscal en este momento están reconocidos en cuatro grandes sectores, que es la salud, la ciencia, la educación y las jubilaciones, sin mencionar todos los programas que se recortaron ya hasta el momento. Eh, y bueno, en este sentido paso rápidamente a definir qué es el PBI. Es un Sí. indicador económico me encanta porque la más ñoña, pero siento que tengo que ir dando contexto. Ah, es un indicador económico que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, Argentina tuvo superávit en el periodo que abarca del 2003 al 2008, invirtiendo en el sector público, pagando la deuda externa y promoviendo el desarrollo económico, acumulando un equivalente al 7% del PBI. Lo único que puedo decir en este momento, aguante Néstor, loco, gran presidente. Mira, Aplauden en kirchneristas. yo a Néstor lo amo, tengo allá arriba. Y me di cuenta que, bueno, a Cristina también, pero además porque lo odio tanto a Milei, lo odio tanto, que la amo más ahora, Cristina. Capaz que antes era más crítica y decía, bueno, loco, igual sigo siendo cristínica, crítica, Cristinista. sigo siendo crítica. Hay un montón de cosas que no Cristinista. van y las recontra acepto, pero no sé, no puedo evitar amarla, la amo, la amo, la Eh, amo. Es que igual ¡Ah! un poco lo que generan estos gobiernos tan que buscan tanto la precarización y el desfinanciamiento de las instituciones públicas es un poco que caigamos en un enemigo conocido como el peronismo. Quienes no estamos tan cerca del peronismo y a los que el peronismo no nos banca mucho, y vos decís, igual aguanten esto, ¿entendés? De repente estás como, qué bien, Néstor puso la educación, es verdad, Cristina abrió un montón de universidades, de repente estás rebancando un partido político que no te representó, al que criticabas, y es terrible, porque te sentís re panqueque, pero en este momento la contracara es Milei. Y además, después lo comparás con con otros países de Latinoamérica y no hubo o sea, bueno, sí, estuvo Evo Morales, ¿no? Lula en el Mujica. caso de Brasil, pero lo que hizo Néstor no lo logró ningún país de América Latina. Es único, Ah, es único. yo no lo tengo tan No curtido. sé. Amiga, tengo un dato. A ver. No me tires abajo la ilusión, ¿eh? Ah, No, 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 tengo un dato para sumarte tu amor a Néstor. ah, Néstor era de Piscis y ah, nació el Ay, 25 de febrero de 1950. tiene mi luna, chichichi. Por eso nos ah, llevamos tan bien, aunque él no lo... ah. Somos Por compatibles. eso no yo. Encima hablamos medio parecidos, ¿viste? Ah, Bueno, dale ahí. che, no, ¿qué, Bien, falta algo más para, para falta un cerrar? poquito más, pero respecto a Ok, todos los datos, ya terminé de tirar todos los datos y traje algunas cosas para que vayamos comentando. ok, Bueno, si querés Eh, podemos hacer bueno, eso. nada, lo que, dale. Lo último que queda para comentar es que ahora la ley de financiamiento universitario tiene que volver a comisiones y ser revisada. Así que nada, veremos qué pasa, esperemos que pasen cosas buenas, esperemos. Y bueno, traje algunos comentarios de redes sociales, en realidad. Intenté stalkear el Twitter de Javier Milei, pero estuve un rato re largo bajando Es terrible, no, es y terrible. encontraba retweets de un acto, pero de un acto que hubo, no sé si ayer en Córdoba o algo así, y veía siempre el mismo video, como que dije, bueno, listo, no voy a encontrar nada. No, no, es Eh, terrible. pero Terrible. eh, encontré algo respecto a las elecciones del 26 de octubre, que son elecciones legislativas, es decir, que se renuevan las bancas de la Cámara de Diputados y Senadores, Sí. que decía que la salida de la Argentina no es en Ezeiza, sino que es la libertad. Y en este sentido me acordaba que más o menos en el 2020 o 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, había mucho un discurso que se promovía que la salida era en Ezeiza. Sí, No sé si se acuerdan. sí, sí. Que de hecho el cuerpo votante
de Milei decía, bueno, si no les gusta, se pueden ir. Y también esta como para mejorar en el país, tenés que irte del país. Como toda la gente que quiere estar mejor se va a ir a España, se va a Europa. Entonces medio te echaban. Sí, sí, estaba re de moda estos videos como de gente que migraba a otros lugares y decían, ¿cuánto gano en un restaurante lavando, no sé, los vasos? Y te decían Sí, la sí, sí, cantidad de euros y cuánto se ganaba un sueldo promedio acá. Bueno, tal pero igual cual. no voy a decir nada. Lo que quiero decir es que quedan 9 minutos y que para ir a ser pobre a España, mejor me quedo acá en mi casa. Y soy pobre acá. Besito. No, es que es ¿Qué, eso, qué un es lo poco que es eso, tenemos no que sé cómo hacer? es. Tenemos que cambiar de link o, No, no, seguimos. Solo que hay que redondear Seguimos. la idea en estos minutitos. Me y ya gusta porque esto no lo termina. vean. Claro, así estamos siempre. Ok, bien, Así. así, bien. Bueno, después leí una publicación en Instagram que decía, el gobierno gasta en universidades lo mismo que potencias del G20 e incluso más que Japón, Israel o Irlanda. No encontré la inversión de Irlanda, pero encontré que Japón invierte el 4% del PBI, es un montón. E Israel invierte el 6,1%. Mientras que Argentina tiene un piso de inversión del 6% del PBI, pero en datos se traduce a que en el 2022 se invirtió el 4,8%, en 2023 el 1,48%, en 2024 el 0,91% y en 2025 se estima que fue del 0,88%. Terrible, terrible. Manipulación de información. Sí, sí, sí. Porque es muy parecido el 0,88 al 4%. O sea, están ahí. Se tocan, boludo. O sea, es casi lo mismo. Tipo, son cuatro números de diferencia nada más. Nada, ¿cuánto? ¿Un porcentaje de cuánto? No, no, Y qué bueno, mierda que me respecto a hace lo la que mencioné. manipulación comunicativa que tiene este gobierno es terrible. Sí. Terrible. Además, todo el Sí, tiempo están es bardeando a la gente que va a las universidades o a la gente del sector público o a la gente, hasta bardean a la discapacidad, que hay gente que se hace la discapacitada y que por eso cobran pensión. Dale. Es que usan mucho como la mentira para. Porque, ¿sabes? Yo creo que en realidad lo que hacen es un recurso que están usando muy bien, que Ramos no lo están usando muy bien porque les funciona, que es que se aprovechan que la gente no lee, que leen enlatados. Y ya está, ve título, titular y ya está. Hay gente que finge ser discapacitada y te dice, no, sí, el TN dicen que hay gente que finge ser. Sí, pero entras a la nota y te habla de una persona que fingió ser discapacitada en un caso, Europa sí. en 2002 y está preso. Y vos decís, "Bueno, pero el título es otra cosa". ¿Entendés? Como hacen mucho esto, la gente no hace doble clic en las noticias, no hace doble clic en nada. Entonces, así venden información que ni siquiera es de este año, ni siquiera están pasando en este país. De hecho, es lo que hacen con sus marchas, ¿viste? Que dicen masiva marcha y después hay fotos de drones que no hay nadie. Tipo, y ellos tienen fotos con un montón de gente. Vos decís, bueno, están buscando esta idea de que, aprovechándose de que la gente no investiga, que a la gente no le gusta investigar, que solamente se agarra de un título, un tuit o algo que, bueno, es el sesgo de confirmación, ¿no? Algo que ya piensa en lo que es. Cristina es una chorra. Bueno, todo lo que me condice ese pensamiento lo voy a seguir leyendo, lo que no, ni me esfuerzo. Y bueno, es un poco también lo que nos sucede del otro lado. Yo creo que más crítico igual, porque de este lado somos todos recríticos y de aquel lado no Nada. hay autocrítica en lo más mínimo. Porque de última estás en contra de Cristina, bueno, fíjate también lo que está haciendo Milei, fíjate, no podés amar y casarte con alguien que solo porque está en contra de Cristina, porque puede ser peor. Bueno, no sé qué periodista hablaba sobre que, no sé si fue, bueno, no importa, no voy a entrar en detalles de quién fue, pero sí de que ellos tienen el poder porque son antikirchneristas. Cuando eso deja de ser su base, pierden votantes, porque lo único que quieren es por ser antikirchneristas. Y eso es una paja. Pero bueno, nada, lo dejo ahí.
Qué terrible, qué gobierno de mierda. Sí, es muy triste. ¿Y cómo estuvo la marcha en Bariloche? Ailu. Este gobierno es que construye a partir de los discursos. Claro, Entonces, a partir de esos discursos crea realidad, cuando en realidad tenés un montón de organismos que te están demostrando completamente lo contrario. O sea, de hecho, no fue ni siquiera necesario entrar a la página de ningún organismo para encontrar esto. O sea, como claro, esta publicación fue de Instagram y es como, bueno, ¿cuánto invierte Japón de su PBI en educación? Y te demuestra completamente lo contrario. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, pero es un montón. la gente se queda con eso. O sea, la gente se queda con la información de Twitter. Sí, es terrible. Es como quedarse con la Es terrible. Sí, información de de TikTok, Instagram. ¿no? No, es Claro, dos es neuronas. como que no hay esfuerzo cognitivo tampoco. No, no. Hay una necesidad de que la información ya esté toda triturada, toda pasada, y que vos solamente leas esto, lo que confirma un poco tu pensamiento. Porque en realidad es un debate que tenemos hace años, pero uh, pasó algo en Dinahuapi. Sí, Eh, está sonando la sirena. porque es el cumpleaños de bomberos. Ah, Ah, Nada, ¿en eso. serio? Me Ah, parece que perdón. sí. Me parece que soy. Había un montón de autos afuera de bomberos. Disclaimer. Em, ¿Qué iba a decir? Nada, eso. Tenemos una sensación. Ya pasaba con Cristina, cuando vos decías, Cristina es una chorra, y vos decías, bueno, ¿por qué es una chorra? No, porque se robó todo. Bueno, ¿pero qué se robó? Todo. Bueno, sí, pero decime qué. pero Pero pará, por más. no hay ¿Pero qué sabés prueba. de la causa? Claro. Tenés que explicarme por lo menos mínimo. O sea, tu pensamiento se tiene que. Te ve la derecha. Es una chorra. Bueno, pero contame por qué. Decime qué se robó, cómo se lo robó, qué está pasando, por qué lo decís de esta manera. Después puede haber un montón de... Creo que esa es la base para entender cómo este gobierno llega al poder, que es esto. Dicen algo Mm, y nadie más se esfuerza en preguntar, en ver, en chequear esa información. Y lo deja muy en evidencia cuando dicen pelotudeces como la que acaba de decir Ailu, y solamente cuesta poner cuánto del PBI gasta Japón. Pone Japón. Sí. Igualmente, lo que ganó Fuerza Patria, yo creo que es más. A mí me asusta igual el porcentaje de Milei, porque la gente que votó a Milei es porque realmente la votó. Lo de Fuerza Patria puede ser un porcentaje de gente que no fue a votar también. Sí, no sé. Ahí no sé, yo ahí hago medio... Como que yo pienso, me enrosco con eso, digo, bueno, le ganó, no sé por cuánto más. eh, No, igual le rompió el alma. De hecho, hasta cambiaron la forma de comunicación del presidente a partir de esos ¿Viste? porcentajes. Empezó a hablar de un proyecto a futuro, bueno, yo en bajó relación a todo. eso también cambió mucho la imagen de Milei. Claro, como cómo fue cuando entró, que me acuerdo que era como el que gritaba, todo eso. Después de eso pasó como a ser más bien un burlista de cualquier cosa que no esté a favor de lo que yo estoy proponiendo, es algo que completamente se puede denigrar. Y en relación a eso, lo que pensaba que en este contexto lo que se da mucho es que la gente no tiende a debatir. Y siento que hay como una línea muy finita entre debatir y discutir. Es como que discutir finalmente se convierte en una acción de que no importa lo que se haga, yo tengo que ganar, incluso aunque Claro, tenga que ejercer la fuerza física. Y debatir es tranquilamente, tipo, poder dialogar, tipo, che, mira, yo pienso esto, bajo esto estoy argumentando, esto es lo que estoy viendo para argumentar. Te lo presento, vos decime qué opinas. Y si vos estás como atacando mis argumentos o me estás contraargumentando o lo que fuera, yo poder como cuestionar lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando y seguir creciendo mi pensamiento. Ahora actualmente es como que la gente no quiere hacer ese esfuerzo cognitivo. Es claro. tipo, no sé, sos un pelotudo porque estás a favor del kirchnerismo, tipo, cosas así. Es como, Claro, muy no, en la pero base. tengo todo esto detrás. Lo siento, Claro. pero Che, bueno, se se va a va a cortar. cortar. Sí. Así que, Muy lindo, muy buena información. eh, pero se nos va a cortar la videollamada en cualquier momento. sí. Así que nada, eso. Gracias, Ah, bueno, amigo. tenía unas cosas más, pero las dejaré para otro momento. No. Preparate otro tema para la próxima. Va- Vamos a ver ahí Hasta cómo lo las podemos 4 de la solucionar. mañana. Sí. Bueno, Ay, creo, amiga, que vos tenés que cortar antes, Bueno, así yo que... corto. Dale, un besito. Bueno, bueno.